Dayan Studio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook e YouTube. No olviden suscribirse. Señores, y hoy rompemos parámetros porque un día como hoy se celebra el día en que llegó la televisión a República Dominicana. ¿Y quién más catalogado y preparado para esto que Mr. John García? Le digo Mr. porque para mí principalmente es un honor y una frescura de mi parte. Yo entrevistando a un gurú de la formación en nuestro país, señores. Bien. Cuénteme, ¿cómo se siente? Feliz viendo tu desarrollo fulgurante, en ascenso permanente, increscendo, se llama eso en el arte. Increscendo quiere decir que la cosa va subiendo como una escalera, así cada vez para mejor. Muchísimas gracias. Así que te auguro muchos éxitos en esta vida. Ya has terminado tu carrera, sí, con una experiencia ya en los medios, manejas la tecnología, la edición. Entonces, yo creo que tienes todas las herramientas que puede tener una persona para conseguir su éxito. Agradecerle a Dios y a personas como ese caballero que ven aquí en pantalla, que fue parte y siempre será parte de mi formación, porque día a día, incluyendo detrás de cámara, hemos aprendido muchísimo con él. Y es una persona eficaz y que no vino en este mundo por estar aquí en el espacio. John García. ¡Qué barbaridad! Háblenos de eso, de ese día que se celebra de hoy, de la televisión que llegó a República Dominicana. Rápidamente te digo, mira, la República Dominicana geopolíticamente, geográficamente está situada en un punto estratégico mundial. No solamente estratégico mundial, porque está exactamente en el centro del continente americano, en medio del continente de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Sí. Y a poca distancia de Europa. Es decir, técnicamente tenemos un punto estratégico. Eso permitió que la comunicación se desarrollara con cierta facilidad. Sí. Porque es un punto estratégico para llegar a todos los puntos de manera rápida. Okay. Aquí tuvimos teléfono primero que muchos países desarrollados de Europa. Y tuvimos televisión mucho primero que muchos países de Europa. Cuando la primera intervención militar norteamericana del 16 al 24, aquí vinieron buques venían marinos especializados en comunicación. Sí. Entre ellos vino un señor llamado Frank Hatton Guerrero. Frank Hatton Guerrero era un marín norteamericano que manejaba la tecnología de comunicación de barco, pero tenía la descendencia dominicana. Su mamá era dominicana, de ahí viene el segundo apellido que es Guerrero. Cuando se van los norteamericanos en el 24, él se queda en este país y funda la primera emisora de radio de la República Dominicana, Radio H&H. Sí. La segunda H, las dos primeras ciclas saben que por la isla española, sí. Y la última H por su apellido Hatton. Por eso siempre me acuerdo del H&H. Sí. Ya se inicia en el 24, primero que muchos países de América Latina, del mundo, de Europa, todo el mundo, teníamos radio. Y cuando viene la familia Trujillo, en el 30, que viene la historia de Trujillo, un hermano de Trujillo se le interesa la comunicación. Y en el 42 pone una emisora de radio, sí. Que llamó La Voz de Yuna, que la mencionaste hace un ratito. Fue la primera emisora de radio con característica profesional, porque la otra eran como si fuera 11 metros, no sé si con el concepto de 11 metros, que eran gente que comunicaban, que quisiera oír. Sí. Pero ya La Voz del Yuna era una emisora con una estructura profesional, con estudio de grabación. Antes, contrario a ahora que la tecnología permite grabación, la radio era como la televisión, tú tenías que llevar a los artistas ya a cantar con música y letra, es decir, no era que tú ponías un disco ahí y lo motivaban, no. Era en vivo que venían a cantar. En vivo. Es decir, no era disco con disco porque no existía la grabación en pasta, que era como se hacía antes. Entonces se convirtió prácticamente, le decían el Hollywood de América, porque aquí venían artistas del más alto nivel de México, de Cuba, de Argentina, hasta de Estados Unidos. Wow. Bueno, como eso dio tanto resultado, porque además hay un propósito que da por abajo, que no se existe tanto, que es el dominio, la capacidad de a través de la comunicación, tú crear ideas, tanto políticas como económicas. Es decir, era una forma de dominio. Hitler la utilizó en Alemania para adoctrinar a su pueblo, lo llevó a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y no era otra cosa que aquí en República Dominicana algo parecido. Entonces, cuando yo vi en que da resultado, una única emisora a nivel nacional, La Voz del Yuna, que vienen los mejores artistas, que una sola. Una emisora que tenía cobertura nacional, ¿no? Y que venían los mejores, y servía para toda la información del régimen de ese tiempo, sí. Promocionar a través de ahí, porque era del hermano de Trujillo, porque realmente era de Trujillo. 10 años después, en el 1952, el 1 de agosto, una fecha como hoy, sí. No sé en qué momento se va a pasar esto, pero una fecha del 1 de agosto como hoy. 1 de agosto, sí. Se inaugura el canal La Voz Dominicana,
que cambió de la Voz del Yuna, que era en Bonao, Sí. a la Voz Dominicana, que era en la capital, ya con una estructura mucho más amplia, ya con televisión. Había un estudio de televisión que todavía queda el edificio tremendo, que no ha sido superado por ningún otro canal de televisión en el país. Wow. El estudio de Canal 4, CER TV actual. Sí. Tú ves ese edificio, se ve majestuoso, con 69 años inaugurado. Increíble. Que es lo que cumple la televisión dominicana hoy, 69 años Wow. de haberse inaugurado por primera vez. Y siendo la 1:30 de la tarde del 1 de agosto del año 1952, Trujillo aprieta un botón supuesto, ¿no? Supuesto, que sí. le decía, le doy televisión a la República Dominicana. La primera voz femenina que habló en esa oportunidad fue, después, lógico, de los actos protocolares, el himno nacional, ese Ajá. tipo de cosas, fue María Cristina Camilo, Wow. que todavía está viva ahí, con 103 años. Fluye, es decir, no solamente que está viva, porque viva, Sí. sino que una lucidez Así increíble y con su dicción perfecta todavía y su voz timbrante. No se le siente esa voz normalmente que tiene la persona adulta como una voz como medio. Sí. Es una voz vibrante y dicción perfecta. Cada vez yo veo a esa señora, por suerte, he tenido la oportunidad de trabajar muchos años con ella. Sí. Y me tiene un cariño tremendo, no por mí, sino por mi padre, que también fue pionero en esa En la época. televisión, sí. Mi padre, John García, padre, Padre. que ya venía del teatro, hay que decirlo, él no llegó ahí porque cayó bien, sino que ya cuando Trujillo iba a celebrar en el 44 el centenario de la independencia dominicana, que cumplía 100 años, Sí. él quiso celebrarlo con muchas obras físicas, y entre esas obras se inauguró el Teatro de Bellas Artes. Todas esas obras que están por ahí, que tienen esa estructura jónica, al estilo corintio, así con esa columna fuerte. Sí. El Teatro Nacional, lo que es el Ministerio de Educación ahora, que tiene esa misma estructura, lo que el Palacio Nacional también se inaugura para esa fecha. Sí. Aunque tiene otra historia, pero después se puede hablar. Pero se hizo para esa fecha. Antes estaba aquí en el Conde, al final, el famoso Palacio de Brochelá, que lo creó el dictador haitiano cuando fuimos dominados por 22 años. Sí. Pero Trujillo inaugura ya el Palacio Nacional aquí en la México, donde se encuentra. Entonces mi papá fue contratado porque ya venía del teatro, del cine. Ujú. Cuando llegó al cine aquí, mi papá era quien hacía las pantallas de cine que eran en madera, que se hacían antes, ¿no? Ajá. Entonces él era que la construía, y los dueños del cine tienen un cariño que llegó a administrar incluso. Algunos, me dijo, según me contó él, no, en La Vega llegó a administrar teatro, cine, y hacer programación y crear películas. Sí. Incluso, según él, hasta inaugurar estilo, lo que llamaba el cine Bermud. Increíble. Que era un horario especial para los niños, que él creó todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando se inaugura Bellas Artes, él va a Bellas Artes a crear esas grandes obras que se hicieron para esos tiempos. Sí. Y cuando llegué a Canal 4 en el 52, lógico, el equipo completo que estaba en Bellas Artes, que tenía la experiencia, la expertise, que tenía tu conocimiento de esas obras, se llevan a Canal 4, que comenzó la televisión. No sé si está hablando mucho. No, No, está está bien. bien, tranquilo. Es importante. La televisión comenzó aquí en República Dominicana muy alto. Decía que era una televisión de dominio y Sí. se presentaban grandes obras de La Traviata, Caballería Rusticana, obras clásicas, Otelo, obras que todavía se presentan en Broadway. Wow. Se presentaban en el Palacio de Radio Televisor, La Voz Dominicana, como se llamaba. Sí. Y quien tenía la experiencia de montar todas esas obras en términos de escenografía era el equipo de Bellas Artes, y mi papá era quien lo encabezaba. Wow. Por lo tanto, él estuvo ahí desde el principio. Por eso que en el Teatro Nacional, gracias a Dios, hay una fotografía que a mí me produce un tremendo orgullo. Ya todo el que va conmigo, voy y lo llevo allá y mire, este es mi Sí. papá. Este es mi Ese papá. es mi papá. Y es la misma cara, ¿eh? Sí, sí. La misma cara. Y yo siempre tuve, yo tuve la suerte quizá de encontrar mi vocación muy temprano. Eso Sí. no es fácil, ¿eh? Su padre lo llevaba a cada... No, yo fui quien le dije a él. Wow. Yo recuerdo perfectamente ese día en la sala de mi casa. Yo tendría algunos 3 o 4 años. Mi hermano, yo soy el más chiquito, pero el más chiquito lejos del que yo le sigo. Entonces, mis hermanos mayores antes, para entrar al colegio, a la escuela, eran los 7 años. No es como ahora que hay prematernal, todo ese tipo de cosas. Wow. Entonces, yo me quedaba solo en la casa. El más chiquito y solo en la casa. Entonces, Sí. yo le dije, papá, llévame contigo. Vamos a ver aquí. Si no me dejas aquí, llévame contigo. Él dijo, tienes que estudiar, eso me acuerdo perfectamente. Y eso se estudia. Ay, ay, ay. ¿Qué? Pero realmente se estudia y ya tú ves cuando va la cosa, pero Sí. así fue. Yo descubrí mi vocación prácticamente desde chiquito, y eso hace que el trabajo no te sepa trabajo. John, y tras ser posible
esa revolución para que la televisión venga a nuestro país. ¿Entiende usted que en estos tiempos ya con estos medios de comunicación, esta televisión moderna que hay, fue influyente para que hoy en día exista lo que vivimos hoy a través de los medios? A mi entender, estoy hablando de manera personal, mi opinión personal, ¿no? Muchas de estas cosas no están ni siquiera escritas. La televisión dominicana comenzó a unos niveles muy altos. Incluso aquí se presentaban en la semana famosa aniversaria, que eran famosas porque era el aniversario del canal. Sí. Se traían artistas internacionales de México, de Cuba, de Estados Unidos, artistas de primer orden. Y se presentaban obras de muy alto nivel que se te presentan además en Broadway. Wow. Obra tremenda. Entonces, ese estilo de televisión estaba por encima del pueblo dominicano. Increíble. Y se usaba muchas veces para dar el lobo al régimen, es decir, alabar la supuesta obra que hacía el padre tutor de la República Dominicana, que era Trujillo. Sí. Y en cierta forma estaba separada del pueblo. El pueblo recibía, lógico, en ese tiempo no había televisión, es decir, había muy pocas casas dominicanas con televisor. Yo o mi familia tuve el privilegio de tener televisión en su casa, un televisor en su casa, porque Petán se la adjudicaba a los empleados más o menos a cierto nivel. Wow. Mire, ya ese televisor se lo descontamos del sueldo. Sí. Porque él también necesitaba que la gente viera televisión. Era la forma de promocionar lo que era. Sí, promocionaron la pantalla. Entonces se ponían televisores, pantallas de televisores en los parques públicos, en los pueblos, porque la gente no tenía capacidad de comprar. Sí. En los pueblos, estamos hablando de mediados del siglo pasado. Sí. No tuve el privilegio. Mi mamá, recuerdo yo, cobraba un chele. Un chele es la décima parte de un peso. Wow. La décima parte de un peso era un chele. Para que la gente viera televisión, porque la gente se agrupaba por la ventana, por la rendija, a ver televisión. Es decir, era un acontecimiento ver televisión. Sí. Y se daban 3 o 4 horas diarias. La televisión comenzaba a las 3, 4 de la tarde y terminaba a las 6, 7 de la noche. Después se fue ampliando, es decir, no era que el día entero estaba en televisión. Sí. Y bueno, mi mamá hacía este negocio porque comenzaba a hacer helado, y se hacía un negocito ahí con la televisión. Yo recuerdo que ya cuando se estaba avanzando, que ya Estados Unidos tenía televisión a color, mi mamá buscaba papel de esos que usaban para hacer chiquito. Sí. Y se lo ponía a la pantalla de televisión a color. Cuánta creatividad. Se la buscaba. ¿Podría usted decirnos qué por ciento ha evolucionado la televisión dominicana de hoy y la radio a años anteriores? Evolución, retrospección, yo diría que comenzó muy alto, como te dice un ratito, y ha involucionado un poquito, Sí, en realmente. términos que la calidad que teníamos en ese momento, que era una calidad premium, ha bajado, se ha hecho más popular. Bueno, precisamente en el 58, la televisión dominicana inicia en el 52, en el 58 se inaugura Raintel, que Sí. fue la Ok. segunda planta televisora del país, y viene con una temática contraria a la de Canal 4, que era una televisión de élite. Raintel comienza con una televisión popular, a hacer shows populares con artistas populares, de ahí nace Freddy Vera, bueno, como figura popular, ¿no? Nini Cafro, todos esos cantantes, Solano, porque Raintel quiso hacer una televisión más de pueblo. Okay. Más de pueblo, no tiene el mismo nivel que Canal 4, pero ahí se surgieron muchísimas nuevas estrellas. Muchísimos artistas que todavía están, el mismo Johnny Ventura, nace en ese proceso de televisión popular, porque lo que iba al Canal 4 era la élite del país. Es decir, tú ves al Canal 4, tenía que ser primero del gusto y agrado de la familia Trujillo. Bien. Mientras que el que iba a Raintel era la gente común, la gente popular. Exactamente. Entonces, en cierta forma, la televisión involucionó en calidad, pero también avanzó en términos de expandir, hacerla accesible a la Sí. población llana. Y con lo de la tecnología también esa parte Bueno, le ha atribuido sí. mucho. Sí, continúa. Realmente la tecnología ha permitido, yo recuerdo, bueno, el hermano de Trujillo tenía un canal de televisión. Y Raintel en cierta forma era de la misma familia, pero contrario, ¿no? Pero eran gente élite, es decir, los millonarios Sí. millonarios tenían un canal de televisión. Hoy en día, Emma, te doy un poquito para atrás para hacer la historia más interesante. Sí. Sí, grande. Yo no sé si te recuerdas la guerra del Golfo Pérsico. Sí. República Dominicana mandó un batallón al Golfo Pérsico que se llamaba Fuerza de Tarea Quisqueya, en el gobierno de Hipólito Mejía. En el país se produjo como una reacción adversa a esa visión, que entendíamos que no tenía nada que ver con ese conflicto en el Golfo Pérsico. Entonces, el presidente de la sazón de ese momento
llamó a Freddy para que Freddy hiciera una transmisión desde Irak aquí, para que la gente viera que ellos no estaban combatiendo en el terreno, sino que estaban haciendo tarea de recuperación de cosas, de construcción. La gente no se sentirá presionada, que el dominicano estaba... Esa operación de transmitir de Irak aquí costó unos millones de pesos. Wow. Millones. Y eso lo hace cualquier muchachito. Grabando lo sube y ahí está corriendo. Y la transmisión, para tú hacerla, para tener la idea, el guardia tenía que no moverse y hablar casi que la vez. Yo estoy aquí bien, porque si se movía la imagen decía así. Se ponía estroboscópica. Sí. Como que se frizaba. Ajá. Entonces Freddy tenía que hablar con el micrófono aquí sin moverse para que la imagen se viera más o menos nítida. Sí. Y eso fue los otros días, eso fue el 2004, 2003, por ahí. Wow. Es decir, apenas han pasado 15 años. Y en esos 15 años, el salto cuántico que ha dado la tecnología permite que cualquier muchachito un niño que no sabe hablar todavía. Yo vi a un muchachito el otro día con una comunicación de aquí a Estados Unidos en el metro. Una niña que no podía hablar todavía. Sí. Hablando. Bien. Haciendo live. Pero tú ves cómo la tecnología ha dado un salto cuántico. Este mismo canal de televisión. Sí. Es un canal de televisión. Eso pensarlo era inaudito hace unos cuantos años. Pensar que uno podía tener, que una gente de a pie, por decirlo de una manera, Sí. podría tener un canal de televisión y transmitiendo no solamente al país, está Así transmitiendo es. al mundo entero. Al mundo es. entero. Al mundo Tú no sabes en qué parte del mundo lo están viendo nosotros en este momento. John, entendemos que usted tuvo la inclinación para incursionar en lo que es los medios de comunicación y conocer el mundo de la televisión por su padre. Ujú. Que usted frontuosamente, como está diciendo, le dijo, papi, llévame, no me dejes aquí. Sí, realmente mi padre, John García, padre, que no era John García su nombre, él se llamaba José García. Sí. Pero él, como le dije fuera de cámara, mi papá trabajaba desde muy pequeño en carpintería, era un experto, un maestro de eso. Y muchas veces, el Pera Martínez, Grota vivo todavía por ahí, que era actor, montaba unos teatros, llamaban teatros rodantes, porque aquí no había teatro, salas, no había televisión, no había radio, está hablando del principio del siglo XIX, del siglo XX. Entonces se inventó el Pera Martínez, lo que se llamó, se inventó aquí en el país, porque ya existía en Europa y existía en Estados Unidos, el teatro rodante. Y se puso como el maestro constructor de mi papá, porque él viajaba de pueblo en pueblo, construía escenarios públicos y hacían obras de arte. Okay. Entonces mi papá se lo llevaba, mi papá conoció el país entero, siempre me contaba esa historia. Entonces se encontró con una compañía norteamericana que vino aquí. Y mi papá tenía un temperamento, un físico del negro típico norteamericano. Y le gustó al gringo decirle John. Y se ha pegado John a 3 generaciones. Ay, por lo que vamos. John, 3 generaciones. 3 generaciones. Parece que el nombre tuvo como melodía, tuvo como música. John García, sale suave, sale suelta. Sí. Prácticamente una sola emisión de voz. Y se quedó John García a tal grado que tuve que aprenderme el nombre después, que no era John, que era José. Y así yo como que vi a mi papá por televisión que lo mencionaban, llamaban por teléfono artistas de la época. Con John García, ¿quién es? Jackie Núñez. ¿Quién es? Freddy Vera. Sí. Bueno, pero me parece interesante. Sí. John, sabemos que usted es un magnate en la formación técnica profesional. Que por sus manos y sus conocimientos, muchísimos jóvenes, incluyéndome, hemos pasado y hoy en día Y superado. hemos superado. No, esa no es la palabra, sino superado. No, lo yo siento que que sí, uno sí, fue sí. aprendiendo. Esa es la idea. Ajá. Escúchame que te interrumpa para Sí. contarte una anécdota que creo que puede enriquecer un poquito la cosa. Mi hijo, cuando tenía como 7 años, me enfrenta con esta pregunta. Papi, ¿es verdad que el alumno nunca supera al maestro? Ay, ay, ay. Yo le respondo automática, porque hay pensamiento automático y pensamiento pensado, que la redundancia. Y yo, sí, el alumno nunca supera al maestro. Dice, si es así, el mundo diera para atrás. Ay, 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 ay. Claro. Entonces me puse a pensar, Dios, pero qué lógico, si es verdad. Para que el mundo avance, el alumno tiene que superar al maestro obligatoriamente, porque si no involucionáramos Claro. y el mundo va avanzando. Entonces realmente Claro. el alumno supera al maestro, porque la tecnología va avanzando, el conocimiento va superando, nueva sangre, nueva energía, nuevos pensamientos, realmente tiene que superar para que el mundo evolucione. No, y la televisión también que obliga. Y en televisión también. Claro. Hay una base que es fundamental saberla, pero la tecnología es tecnología. Si cada vez viene un software nuevo, viene un programa nuevo, vienen tecnología nueva que quizás
por no estar todo el día en eso, uno la maneja con la probidad, por ejemplo, que tú manejas todo ese equipo. Sí. Aunque uno tenga la base, sustentación, y se pondría lo iría, pero realmente la tecnología va avanzando y con el avance de la juventud, la nueva sangre, la nueva generación, asume esa tecnología como propia, como que está en los genes de su cuerpo. Tuve un niño manejando un celular que mi hermana de 80 años no lo maneja. No. Y yo un muchachito con un dedito. Sí, así. Y yo, mi hermana, tenía 3 celulares, lo deja botar. Pues. Entonces, señor, nosotros crecimos viéndolo, usted formando jóvenes, incursionando que uno tenga la iniciativa de uno hacer algo para poder echar para adelante. Pero también vemos que a sus 60 años, hace 3 años, Y 3. sí, usted incursiona e inscribirse en la universidad para estudiar comunicación social. Hoy en día tiene 63, ya terminando la carrera, y uno dice, pero es que este señor entiende, no se cansa, o sea, no hay forma de nosotros ni siquiera desviarlo. Mira, ahí hay una ciencia nueva que se llama neurociencia. Se llama neurociencia. Y la neurociencia estudia algo que se llama la epigenética. Y en la epigenética se descubrió que el cerebro no envejece, que se renueva. Así es. Que la neurona no muere, sino que se renuevan. Depende del uso que tú le des. Sí. ¿Qué significa? Que si tú tienes un cerebro que le está dando uso constantemente, tu cerebro se renueva, es decir, se hacen nuevas conexiones sinápticas Sí. y producen nuevos conocimientos. Que yo creía lo contrario, es decir, cuando yo estudié biología, que le decía hace un ratito, Sí. me decían que el cerebro crecía hasta los 7 años y a partir de ahí comenzaba un proceso degenerativo. Y la epigenética, que es una rama de la neurociencia, demostró que no, que el cerebro tiene la capacidad de regenerarse y desarrollar nuevas conexiones y por lo tanto nuevos conocimientos, Wow. que lo que tiene que darle uso. Entonces dijo, ven acá, pero si yo decía así, Sí. yo no puedo dejar que el cerebro se pierda. Pierda. Padre amado. Entonces sí, realmente me inscribí en la universidad a los 60 años justamente. Recuerdo que el primer día que llegué a clase se paró todo el mundo. Pensando que era el maestro. Que yo llegué con una experiencia didáctica de Infotep. Yo me quedo un rato así, me quedo como, sí, yo soy el profesor, así, mirándolo todito. Sí. Y todo el mundo así como, pues sabes que el primer día todo el mundo está en tensión. Sí. Cuando yo vi que todo el mundo estaba así, entonces fui y me senté, bro. Ay, padre Y se me amado. acerca todo el mundo y dice, ¿y usted no es maestro? Ay, No, yo soy estudiante. Estudiante también. Sí, eso fue una experiencia preciosa. Yo No creo- hay edades para el conocimiento. No hay edades, realmente les recomiendo a cualquier persona que no importa la edad que tenga, el cerebro tiene la capacidad de regenerar, se llama neuroplasticidad, se adapta, crea nuevas conexiones sinápticas entre neurona y cerebro y que crea nuevos conocimientos, que le den uso a esa estructura que todavía el hombre en este tiempo no tiene capacidad de almacenamiento en ningún equipo. Sí. Ningún equipo tecnológico tiene la capacidad de almacenamiento que tiene nuestro cerebro. Tenemos la capacidad de poder nombrar todas las estrellas de la Vía Láctea y nos sobra espacio en nuestra mente. Wow, increíble. Usted es una persona sumamente capacitada. ¿Tú crees? Claro que sí. Usted ha pensado llevar todo ese conocimiento, porque usted se ha manejado aquí en el ámbito social, la biología también la maneja, Sí. en sí todo. Usted se puede sentar a hablar de cualquier tema y fluye. ¿Usted ha pensado llevar todos esos conocimientos, o sea, al nivel superior, dar clases en universidades? Realmente tengo esa meta. Me gustaría ya en mi etapa postrera, yo diría, porque ya no va avanzando, poder transmitir a nivel universitario. Sí, creo que sería mi mejor galardón. Voy a tratar de lograrlo. Me interesaría porque ya sería un catedrático universitario. No solamente un técnico, sino un catedrático universitario. Y realmente tengo eso entre mis proyectos secretos. Que no, Que sé no qué. es tan secreto. Que ya no son tan secretos, pero que lo tengo como una meta a lograr. John, ¿le hace falta el codeo con los muchachos en las aulas? Indiscutiblemente que sí, realmente es una energía que te da energía. No sé si es cierto, si me lo dicen por halagarme los oídos, pero mucha gente me dice que yo me veo más joven de la edad que tengo. Sí, es así. Yo no estoy por creerlo, porque no yo me llevo a veces. Y yo creo que es por esa energía que transmiten los participantes al maestro. Es decir, si te gusta lo que hace y te dan esa retroalimentación constante, esa energía hace que tu cuerpo entero vibre Sí. a la misma frecuencia que rigen las fuerzas que gobiernan el universo. Ay, Dios. Mira, muy profundo.
voy a tratar, porque yo no voy a, yo voy a tratar de transcribir todo eso, porque yo no me voy a quedar atrás. No, eso es que mantiene, cuando tú haces lo que te gusta, vibra con lo que hace, eso te hace sentir es que usted vivo. no tiene límite, porque me contaba detrás de cámara que también estoy estudiando música, instrumento y canto. Digo yo, bueno. Tengo un maestro de canto que va precisamente hoy, no pude coger la clase porque dije que venía para acá y me dijo que me llamara. Menciona el nombre. Él me dijo, Alessi, se llama el maestro Alessi, me dijo que lo llamara cuando saliera, que estaba disponible a coger para allá, porque también está emocionado conmigo. Yo en eso puedo entrar hemos tratado de darle un poco de historia en celebración con el día que se conmemora hoy, pero también queremos saber de esos grandes de la televisión dominicana que usted tuvo el honor de trabajar. Por ejemplo, un Freddy. Yo creo que Freddy Veras Goico es la figura cimera de la televisión dominicana, porque era una persona, vamos a llamarle en un lenguaje actual, multiplataforma. Freddy era comediante, pero te hacía una maestría de ceremonia con todo el rigor de una maestría de ceremonia y se sentía el peso de la... Freddy escribía, tiene libros, tiene múltiples libros escritos, tiene canciones. Bueno, precisamente El Carbonero de Johnny Ventura, que es, de eso tengo yo una experiencia personal, porque fue delante de mí que pasó. Cuando Freddy Veras Goico me cuenta, primero me contó y después yo lo viví. Va en su vehículo en ese tiempo, estaba hablando de los años 70 temprano, ve un carbonero, lento, sucio, sudado y cabizbajo, con su saco en la espalda que lo imprime. Wow. Y se inspira y escribe esa canción como una parodia y un homenaje al carbonero. No una canción, una parodia realmente. La canta en su programa que era Nosotros las Ollas, llamaba el programa. Sí. Casi delante de mí en camerino. Antes de que te vaya carbonero, en la larga pared de la vida, escribe con carbón tu despedida, aunque te recuerde el pueblo entero, que en ti el progreso dejó una herida donde yacen tus cosas más queridas cubiertas por el polvo y el dinero. Y la hace en televisión. esa canción, esa parodia. Sí. Yuri Ventura lo llama a Canal 4. Yo estaba ahí. Yo siempre digo eso porque yo lo viví. Sí. Freddy, guárdame esa letra para que cree una canción, Freddy. Y Freddy brincó como un muchachito porque Yuri Ventura era la figura cimera de ese momento. Sí. Y Freddy estaba en su proceso de crecimiento. Y se me llamó Yuri Ventura que va a grabar esta canción. Wow. Y eso lo vi yo con su el camerino brincando. Entonces a la semana de haber pasado eso, sale en la radio, lo digo yo en la radio, antes de que te vayas carbonero, en las blancas paredes del... Está saliendo mi discurso de Y cada vez que yo lo oigo, incluso ya en la época final de Freddy, él le pasa algo parecido y no se acordaba bien de las letras. Y le está escribiendo en una chuleta, eso fue hace 2 o 3 años antes de morir. Y quien le edita el resto de la canción, ¿sabes tú quién es? John García. Ay, padre. Cuéntame la historia. Yo le voy editando la letra y yo, John, ¿tú te acuerdas de eso? Y le encontré entonces que yo estaba ahí cuando pasó eso. Y yo, contra John, tú tienes esto. Voltré cosas, me dijo, tú una mente genial. Voltré veces me lo dijo a eso y siempre me recuerdo bien. Entonces terminó de escribir, después la cantó en Freddy Punto. Se la dedicó, incluso llegó el carbonero, regaló muchísimas cositas ahí. Así es, esa es la experiencia que uno tiene. Y Freddy Veras Goico es la figura cimera dentro de mi vida. Porque hay quien me descubre realmente, en el sentido de que yo iba al Canal 4 a estar con mi papá, haciéndole mandado, que ayudándolo con la cosa. Y él me selecciona para trabajar con él. Wow. Es decir, él me selecciona porque de que yo era un morenito bonito. Entonces, el dado de la suerte, que lo comenzó en esos años, cuando lo tiraban, yo era que iba a buscar mi dado de la suerte, se lo ponía a los participantes de nuevo. Sí. Tiraban el dado, yo lo cogí y lo ponía ahí. Y por eso me hizo una figura famosa en mi barrio. Mire. Oye, yo llegaba al barrio. El de los dados. Porque estaba hablando de un tiempo en que había 1 o 2 canales de televisión. Sí. Y el gol de la semana en ese momento era el programa que todo el mundo veía los domingos por la tarde. Sí. Entonces yo salía en televisión llevando el dado. Ay, y yo firmaba mi autógrafo. No relajes. Ojalá tú sepas cuánto me daban a mí por esa función. Que yo me sentía rico, 5 pesos semanales. Oye. Pero con 5 pesos, déjame decirte, yo le daba a mi mamá para la comida. Me compraba un pantalón y una camisa toda la semana. Y seguía tirando el lado. Y me iba a la escuela como riquito. Sí. Porque 5 pesos. Y siendo figura. Sí, ya por televisión. Todo el mundo le brinda también, no gasta nada. Tú sabes que eso fluye la cosa. Sí. Claro. Bueno. Entonces, Freddy Veras Goico viene siendo la figura cimera. Después, o el mismo nivel de Freddy Veras Goico, pero en otra etapa, yo creo que es la segunda figura que yo admiro como cosa loca, es a Roberto Salcedo. Increíble, sí. Roberto Salcedo
somos de la misma generación, porque Freddy y me llevamos, somos más o menos de la misma generación, comienza en el Canal 4 en el show de mediodía, con una habilidad que Roberto no la ha contado todavía. Yo no lo voy a decir que escribe ese libro, porque le va a servir a mucha gente de experiencia. Roberto Salcedo vivía en Villajuana, Villa Consuelo, como a 2 calles del Canal 4, y estudiaba actuación en Bellas Artes, pero él era inquieto, y él parece que se puso a pensar, ¿cómo yo puedo entrar a show de mediodía? ¿Cómo yo hago? Meterme entre el grupo de esos gurús, que estaba Freddy, estaba Coquín, estaba Milton Peláez, Babín Echavarría, que eran las figuras cimeras de la televisión en ese momento. Wow. ¿Sabes qué hizo ese señor? Que por eso yo lo admiro muchísimo. Se ideó. ¿Tú ves cómo en Infotep ponían los cursos para que uno se escribiera? Él iba a caer todos los miércoles. Franklin Domínguez, que era el director de Bellas Artes en esos tiempos, ponía las obras que iban a presentar los fines de semana. Él iba y le escribía con un lapicito. Se iba a show de mediodía y le decía que lo mandó Franklin Domínguez a promocionar las obras. Ay, mamá. Y fue tanto el auge que tuvo que ya lo operaban. Le llamaban el Blanquito de Bellas Artes. Quizás no sabe, le decía, por el Blanquito de Bellas Artes no ha venido. Entonces él leía su obra, pero vino a saber que siempre hay mala fe en los grupos. Sí. Dice, está Roberto diciendo que tú lo mandas a escribir obra en el show de mediodía. Cuando Franklin Domingo vio el efecto positivo, porque las salas se le iban llenando, iba más gente. Claro. Entonces dice, Roberto, ¿verdad que tú? Yo voy a promocionar la obra de Franklin. Pues sigo haciendo que la cosa dando. Sí. El sabroso no cambió. Sí. Claro. Entonces, para concluirte la obra, porque tú ves cómo es una cosa de la vida, había una comedia llamada La lucha por la vida, que la hacía Narcisazo. Ese Narcisazo que desapareció, él escribía los libretos. Pero Narcisazo era de la izquierda, era un grupo radical de la izquierda y escribía cosas en contra del gobierno que era Balaguer. Balaguer era ñoño con su poder y que se le metía por el medio. Adiós. Entonces escribió una comedia demasiado fuerte en ese momento para el régimen. Y Balaguer lo manda, dice como que no conviene esos libretos tan fuertes. Entonces sacan a Narcisazo. ¿Tú sabes quién se queda haciendo los libretos? Roberto Salcedo. Entonces mete Roberto con Ramón Asensio, que hacía el papel de Tano Cao, que debe estar por ahí por internet, que era un boxeador, que la vida había dado tanto golpe que estaba loco. Wow. Y cada vez que iba una campana entraba otro para todo el mundo. Entonces, pero al final, después de la comedia, le hacía una reflexión, el loco, Sí. pero una reflexión que le daba Duro. en la madre al gobierno. Al en ese gobierno. momento. Entonces Roberto se quedó escribiendo, pero le bajó un poquito el tono y se pegó, señores. Se pegó a tal grado que se quedó como libretista oficial de Show de Mediodía. Increíble. Cuando se separa el Show de Mediodía, en el 78 que gana el PRD, que viene el cambio, que se va el Show de Mediodía para Reintel, después se va a Colorvisión. Y quien le estaba haciendo la diana, es decir, que le estaba bajando los numeritos a Show de Mediodía y Colorvisión era Roberto con la comedia de él, con los libretos. Entonces, técnicamente, este es el hombre que hay que sacar de ahí. Sí. Y lo jalaron para Colorvisión. Wow. Lo jalaron para Colorvisión y allá siguió con toda su comedia que tiene de Fuquiti Fuquiti, que Fernando. Era el palo. Entonces, la gente de los Bermúdez lo ponen en un programa aparte. Este hombre que sacó ahí porque es demasiado bueno. Lo ponen en calientísimo de nuevo. No sé si te acuerdas de eso. Con Roberto Salcedo y Nuria Piera. Que fue... Bueno, Roberto tiraba los números de la lotería en la tarde, que se jugaba más que la Lotería Nacional. El calentísimo, decía, la rifa era el calentísimo. Él tiraba los números. Bueno, entonces cuando vino la guerra de la papeleta, que fue 82, 84 más o menos, viene los Alan Barra Intel y pone 7 para Roberto, después se fue con la visión por 9 por 9. Pero Roberto realmente ha tenido una carrera en ascenso hasta convertirlo a síndico de la capital. Se hace bien. Que no es fácil, que lleva una trayectoria que... Y su familia ha mantenido el legado también. No, Claro que sí, sí. un legado y tiene una familia permanente. Es más, te digo un dato histórico, se lo dije a él en estos días. Es primera vez en la historia de la televisión, la radio y el arte dominicano que una generación le pasa a otra y la generación próxima de esa misma familia es exitosa. Wow. Sí. Que es el caso de Robertito. Tú puedes estar de acuerdo con él, tú te puedes gustar o no, pero es un caso exitoso que pasa de una generación a otra. Nadie más en la historia de la televisión dominicana ha logrado hacer la transición. sí. Incluso se puede decir que está más exitoso que el propio padre. En ese Así sentido, es. porque ha hecho películas, ha hecho teatro, ha hecho televisión y en todas las áreas que ha incursionado ha sido exitoso. Así es. Ha sido exitoso. Y es un caso único. Lo he intentado, Freddy lo intentó. Todo el que ha tenido éxito en la televisión ha intentado de pasar, corporal, intentó con su hija, la tuvo ahí todo el tiempo. Sí. Pero nadie ha podido traspasar esa genética de una generación a otra y que sea, que es donde yo pongo el punto Exitosa. aparte, exitosa, Sí, que es el caso sí. de Roberto Gracias. Salcedo y Robertico. Vemos que, como decía Wally ahorita, usted a sus 63 años tiene una carrera incursionada.
¿Qué palabra usted le daría a esas personas que usualmente tienen ya 40, 30 y algo y creen que no hay futuro ya? Mira. Y vemos en usted un vivo ejemplo de que sí se puede y que no es tarde. Se puede, que hasta el último suspiro de la vida hay oportunidad de hacer cosas nuevas. Así es. Mira, yo entiendo. Yo no sé qué decir. Que la única razón de un ser humano pasar por la vida, la única razón es dejar a su generación mejor que como la encontró. Así es. Yo creo que el que no haga eso en su vida, voy a decir esta expresión que me dijo mi profesor Manuel de Jesús Marcano, que fue lo que me marcó también. Ese es mi profesor en el área de la biología que me marcó. El primer día de clase, Manuel de Jesús Marcano, un genio que apenas llegó a un cuarto curso de primaria y había sido reconocido en todas las universidades del mundo por honor y causa. Manuel de Jesús Marcano, lo pueden buscar ahí en Google, que lo van a dar. Y Marcano, cuando yo entré el primer día de clase, estaba dando una de sus charlas, era muy jocoso, un viejito blanquito así, pero calvito. Y dijo, no sean una flor amarilla más de la pradera. Esa fue la expresión exacta que dijo. No sean una flor amarilla más de la pradera. ¿Qué es una flor amarilla más de la pradera? Nadie. Si una flor amarilla en la pradera se muere, ¿qué pasa? Adiós. Ni cuenta se dan porque hay muchísimas flores amarillas. Murió. Hay millones de flores amarillas, pero si tú eres una flor roja, el día que tú desapareces, por ahí había una flor roja una vez. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a esa flor roja que estaba ahí? Marcar ¿Por qué? la diferencia. Marcar la diferencia, esa es la palabra. Ah, sí. Tú tienes que ser diferente para marcar la diferencia, para que tu generación te reconozca eso. Porque para mí es la única forma de que pasar por esta parte terrenal valga la sí. pena. Wow. El que no hace eso en su vida, pasará por vida sin saber que pasaste, como dice el poema. Pasará por desapercibido. Eso sí es verdad. Así que te tienen a la gente que tiene 40, 50 años, que cree que su vida terminó. No, ya le dije, la ciencia ha demostrado que el cerebro es joven hasta la muerte y sigue regenerando siempre y cuando se le dé uso. Porque hay un principio biológico, y voy a la biología, que dice que músculo que no se usa, músculo que se atrofia. Sí. Si tú pares el brazo ahí 100 años, se seca. Se seca porque no tiene actividad. Ahora, si tú lo ejercitas, el músculo crece. El cerebro, la inteligencia es un músculo y se ejercita con la lectura y con la formación. Y es importante porque ver personas que para hacerlo mal hecho no tiene edad, pero para hacer la cosa buena sí. Siempre ponen un tope. Entonces tú dices, ven acá, ¿y qué pasa? Sí. Y si él no me dice la edad, yo no sabía que tenía 63 años. Porque se ve bastante joven. Así me dicen. Y uno dice, wow, es increíble. Y es preocupante, como él lo dice. No preocupante, sino satisfactorio. Hacer su legado con sus principios de su padre, que también fue un ejemplo para él, y transmitirlo no solamente a sus hijos, sino a todo el que ha pasado en recibimiento de su conocimiento como maestro. Es una pasión, realmente uno vive su pasión, y es cuando tú vives tu pasión, eso te da una energía tremenda. No sé si lo hice bien o mal, pero lo hizo con pasión. No, esa es la idea. Por lo menos usted sí se lo gozó, de verdad que sí. Es así. De verdad que sí, y queremos, aquí tenemos una pregunta de producción. Hablen un poco sobre la muerte de Johnny Ventura. Mira, yo sentí la muerte de Johnny Ventura como si fuera mi propio padre, ¿verdad? ¿Qué te digo? Yo recibí esa noticia. La muerte de Johnny Ventura fue a las 3:12 de la tarde. Y a las 3:15 yo tenía la información en mi celular. Todavía no se iba a hacerlo ni siquiera en la prensa. Yo estaba grabando un programa en ese mismo horario. Y a la persona que tenía la productora del programa. Y yo lo miro así, ella me mira a mí como que me cambió el rostro. Es decir, ella dijo, ¿qué te pasa? Se murió Johnny Ventura. Wow. Y yo, no, me parece que sí, porque me da esta información de un grupo que es de periodistas que le van a mentir. Cuando yo se la enseño a ella, se parece que es verdad. Y nos pusimos luego así como en shock. Que la productora dijo, ¿qué pasa? La persona que estaba Talento, sí. ¿Qué pasa? No, se murió Johnny Ventura. Y ella se puso en shock, cayó así, ¡pum! También, porque hubo como un espacio como cuando en la televisión, cuando en la película te ponen la imagen en cámara lenta. Que la gente queda así como en un shock. ¿Y tú crees que yo pude cuadrar una imagen? Imposible. Cada vez que me pedía el director me decía, John, cuadra, pero yo estaba en otro mundo. Johnny Ventura, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Después supimos que fue un infarto. Y, ¿pero qué pasó? Y que fue un infarto, que fue en Santiago, que estaba cenando. Pero yo le di seguimiento hasta hoy. Es decir, Johnny Ventura en mi familia era un miembro más. Wow. Era un miembro más porque mi papá, John García padre, era quien le construía los atriles
no sé si conocen el término atriles. Los atriles son la estructura en ese tiempo de madera donde los músicos ponen la partitura para interpretarla. Sí, Sí, sí. Y los músicos, antes se cantaba con atriles, ya el músico inventa, pero antes era con atriles, y para que lo hacía, se lo hacía Johnny Ventura. Y se lo hacía mucho otro orquesta, porque era un maestro de la carpintería y de la tramoya. Y siempre había una comunicación entre Johnny Ventura y mi papá, y a veces tuve mucho contacto con él, incluso yo tengo fotos con él de hace muchísimos años. Entonces era una figura muy cercana a uno, al país completo, pero uno que vivió junto con él. Incluso mucha gente pensaba que había una familiaridad, porque la gente entendía que había un parentesco físico Sí. entre Ventura y parte de mi familia, y mi papá inclusive. Pero era una relación realmente de mucho cariño, de mucho amor, de mucha comprensión. Y realmente yo sentí esa muerte como si fuera, no sé si hacer el parangón con mi propio padre. Wow, increíble. Era una relación de esas que te marcan, que la gente no conoció a Johnny Ventura realmente en su dimensión. La gente lo conoció en su dimensión artística. Johnny Ventura tiene muchas otras dimensiones. Fue otra de las personas que después de tener todo el dinero del mundo, una edad avanzada, estudió también Derecho. Wow. Ventura estudió Derecho en la Universidad de la Tercera Edad, Sí. siendo en ese momento diputado de la República, que nunca faltó a una sesión con todos los compromisos. Y Ventura estaba en su etapa cúspide de su carrera, y con compromiso internacional en el mundo entero, y no faltó nunca una sesión de la Cámara de Diputados. Eso lo reconoció Pacheco, el actual presidente de la Cámara de Diputados, cuando dio su discurso. Y después se hizo 2 maestrías y posgrado. Wow. Es decir, que una persona extraordinaria, porque yo con dinero millonario, popularidad, fama, familia, ya, quizás dije, ¿para qué va a ser? Sin embargo, murió en las tablas. Es decir, para un artista eso tiene un significado. Morir en las tablas quiere decir que murió haciendo lo que le gusta. Eso me satisfizo. Sí. Si cuando tú mueres haciendo lo que te gusta, tú mueres con una satisfacción. Yo creo que eso fue lo que la gente percibió intangencialmente en él. Con 80 y pico de años, con una carrera hecha, con toda la gloria que puede tener un ser humano entre la tierra, que realmente hizo lo que yo digo, hizo historia, que hizo de su historia que trascendiera su propia vida. Es su grandeza, realmente. Y yo creo que es primera vez que 3 presidentes le hacen honor frente a su féretro. Wow. Es decir, don Hipólito Mejía, el señor Leonel Fernández y el presidente actual de la República. Luis Abinader. Creo que no he visto antecedente de un artista que haya pasado eso. Con razón el pueblo se salió en defensa y vio muy chocante la reacción del merenguero Alajaza al referirse de esa manera. Creo que fue un gazapo de muy mal gusto. Él no entendió la dimensión de lo que había pasado, no entendía la dimensión de la figura histórica, artística que era Johnny Ventura, o que es Johnny Ventura. Y quizás se fue a lo banal, a lo personal. Todo ser humano puede tener errores. El mismo Ventura puede haber cometido errores, que defendía su idea con mucha fuerza, realmente defendía su merengue con mucha fuerza. Y puede tener una disparidad de concepto contigo, pero tú no puedes dejar de reconocer la dimensión de una figura de este tamaño. Es decir, Johnny Ventura revolucionó todo lo que se ha hecho en el merengue, es gracias a Johnny Ventura. Lo revolucionó en el ritmo, cambió la forma de hacer merengue. Antes, no sé si ustedes saben eso, bailar delante de la orquesta era una ofensa. Wow. Era una ofensa. Un músico parado tocando. El concepto de combo show lo creó Johnny Ventura. Combo show significaba para Johnny Ventura en ese momento era que todo el mundo era artista. Y bailaba el pianista, bailaba el trompetista. Por eso hizo famoso a Luisito Martí, que era conguero. Sí. A Pablito Barriga, que era güirero. Y todos los músicos se lo convirtió en estrella porque lo ponían a participar. Y eso antes no se concebía. Sí. Él revolucionó todo eso. Incluso el uniforme. Es decir, Johnny Ventura tiene un uniforme que para la época ahora se ve como Power Ranger. Sí. Pero para la época Sí. era novedoso. Novedoso. Y paso, Johnny Ventura le sacaba un paso a cada uno de su merengue, le sacaba un paso, te ponía a bailar el pingüino toda la semana. Wow. Y salía uno, baila, porque Johnny Ventura siempre estaba un paso. Sí, Y el tabaco es fuerte, todo ese tipo de cosas. Además, socialmente hablando, Johnny Ventura rompió parámetros, porque nunca se divorció de los movimientos sociales. Combatió regímenes como el de Balaguer, que tú sabes que no comía cuento con su poder. Le llamaban los indios a la policía. Eso era, los indios, eso era todo el mundo a correr. Sí, a correr. Y el tabaco es fuerte porque hay que fumar. Se lo sacó de la Balaguer, que era una vez que querían callar la voz de Peña Gómez. Y esa canción se la sacó él a Balaguer para que dejara a Peña Gómez quieto. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Sí. Eso fue.
Para que tenga una idea. Lo que tengo una idea es decir, Doña Gómez tú lo puedes ver feo, pero hay que formarse el moreno. Y así fue decir, él tiene una canción que a mí me llega profundo, que es El Grito se llama, que la compuso él, si no falla el dato, que es sobre el corte de caña en los ingenios. Sí. Y hay un grito gritando en las zafras, cifra de la mocha haitiana, que él narra ahí cómo el obrero que corta la caña pasa todo tipo de engaño, de penuria, de mala paga, y todavía termina diciendo, él lo coge suave porque el peor es allá, es decir, tengo que soportar todo esto, refiriéndose al obrero haitiano, sí, porque está en Haití era peor. Mucha gente le criticó eso, pero realmente es así. Tiene que pasar de todo aquí porque peor es allá. Es con mucha coincidencia que en un corto de la película Los Tomás, no sé si la 1 o la 2, él hace el personaje Johnny Ventura de como jugando gallo, y le da un infarto en el momento. En los medios de comunicación han hablado mucho de eso, que así mismo como se visualizó en esa toma, muere en la vida real, aunque no sea en el escenario de gallo, sino como haciendo lo que le gusta. Yo no sé si era una forma de promocionar de esos tiempos de Ventura, pero Johnny Ventura toda la vida, desde que yo tengo conciencia de gente, lo vivía matando. Sí. En el sentido de enfermedades. Antes decía que Johnny Ventura sufría de leucemia, no sé si llegaron esas noticias, y que tenía que ir toda la semana a Puerto Rico a cambiarse la sangre. Sí. Lo enfermaban, es decir, le buscaban enfermedad tras enfermedad, siempre vivían con el hombre, sí, que lo vivían matando. Entonces, yo decía que no era posible con un hombre de 81 años, vibrante, un tipo que bailaba como el que más. En una tarima, Johnny Ventura rompe tarima. Sí, prácticamente. Sí. Entonces la gente no puede decir, realmente siempre se ha manejado una mitología alrededor de la salud de Ventura. Siempre se manejaba esa mitología, que está enfermo, que está esto, que para ti, que para... Quizás, haciendo alusión a eso, en esta película de Otomán, yo tuve la oportunidad de verla, y sin alusión a ese infarto, quizás para provocar un efecto, y ahora se relaciona. Pero él también tenía su problema de salud. Él lo tenía realmente. Básicamente después de ser mayorcito, que él no lo comunicaba mucho, pero Ventura tuvo situaciones de salud fuertes, es decir, recientemente. Incluso él ya vivía una vida vegetariana, tenía médico inclusive que de fuera a atenderlo, una situación que él tenía de salud. Tuvo un tiempo incluso que, según me cuenta, estuvo en silla de ruedas. Wow. Eso lo sabe poca gente, que se paró gracias a su fuerza de voluntad, pero siempre tenía una salud, o por mito o por verdad, una salud precaria. John, desearíamos seguir conversando, pero es notorio que el mundo va a cambiar, digital, a nivel de la televisión y todo, pero John no se va a quedar atrás. Nunca. Yo voy montado en el caballo. En el caballo. John, ¿cómo puede la gente seguirlo en todas las redes? ¿Y qué podemos seguir esperando de usted? Bueno, yo tengo unos planes. Realmente hay mucha gente que confía en mí más de lo que yo confío en mí. Y me ha motivado a escribir parte de la historia de la televisión. Sí. Tanto la historia que no está escrita, que se ha vivido, tanto con compañeros. Tengo un proyecto también, tener una estructura parecida a esta, pero dirigida a los técnicos de televisión. Es decir, a sacar esa historia de toda esa gente que vivieron sueños, porque todavía hay gente viva que vivieron en primer plano esa historia. Y tengo eso en proyecto, escribir mi libro, grabar una producción musical. No se pare, aunque sea una sola, yo lo tengo en proyecto. Después que yo termine mi curso de guitarra y canto, el mismo maestro, ya lo estamos trabajando, él va a hacer una composición exclusiva para mí. Wow. La vamos a grabar, vamos a hacer los videos, vamos a poner en la plataforma. Señor, no voy a vivir del canto, no, pero quiero tener esa producción. Próximamente vamos a gritar, pero como artista. Pero tengo muchos proyectos en la cabeza. Tengo intenciones de graduarme, de hacer una maestría, alguna cosa en posgrado. Y como le dije hace un ratito a nuestra querida y bella amiga, gracias, Lizelot, que pretendo ya mi día culminarlo como maestro de universidad, es decir, como catedrático universitario. Amén. Tiene todos los conocimientos y todas las herramientas, así que no deje de cumplir ese sueño. Y nosotros como integrantes de querer aprender con un maestro así, que nos ilustre en cada conocimiento, seríamos bastante orgullosos de tenerlo nuevamente frente al
Esto es bionívoco. Uno, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Uno Sí, enseña, así. pero aprende también. Así es. Y el hecho de que tú te nutres de los participantes, aprendes con ellos porque son muchos con diferentes intereses, preguntan muchas cosas y uno se retroalimenta mucho con ellos. Es decir, que no solamente enseñar, es un proceso de retroalimentación continua y de mejora continua, tratando de estar al día con lo que pasa en el mundo. Señor, esto es un ejemplo más de que la pasión es lo que tú haces. Yo tengo colgado en mis Facebook que si te gusta lo que tú haces, no trabajas un solo día de tu vida, aunque esté Así empleado. Y de verdad, muchísimas gracias, maestro. De verdad, no va a faltar tiempo para seguir hablando con usted. Y esta es su casa en cualquier cosa que usted necesite. Amén. Yo me siento parte de esta empresa. Claro, claro. Vaya tú. Así es.